Bienvenidos a la parte 2 de Raíces y Frutos. Eres una canción que llega al corazón, libertad. Estamos súper emocionadas porque sí estábamos haciendo el segundo episodio, pero tenemos a la hermana con nosotros y ha sido tan bonito nuestra plática. No sé si ustedes ya escucharon la primera parte del testimonio de nuestra hermana. Dios ha hecho algo extraordinario, hermoso en su vida. Y en la parte 1 ustedes really necesitan ver la parte 1 para entender la parte 2 y lo emocionante que es. Vayan a verla. Sí. Pausen este video y luego vayan a ver el otro, porque no le van a entender a este. Sí, si no ven el otro. Desde Cintia y luego así vamos. Pero sí, estábamos súper emocionados porque llega la parte más impactante de la historia, ¿no? O sea, platicamos ahorita de el don que Dios le dio a ella, cómo Dios le transformó su vida, cómo Dios hizo algo increíble en la vida de ella cuando ella tenía 15 años. Y nos platicó acerca de, pues, cómo Dios aún en su vida ya casada, o sea, estuvo trabajando en ella, todo eso es su obra perfecta, ¿verdad? Sí, amén. Pero algo que queremos platicarles en esta tarde es cómo Dios a ella la sanó de una enfermedad. Entonces, ¿por qué no nos platica un poquito de eso? ¿Cómo usted se da cuenta que usted tenía, infertilidad y todo esto? Sí, yo empecé a verlo, empezamos a planearnos. Yo dije, yo me caso, tengo mi casa, mi familia, mi perrito y mi gato, todos felices y contentos, ¿verdad? Están dentro de mí, pero no esperaba el proceso que venía ahora sobre mi vida. Después de que ya había unidad, acuerdo entre nosotros como esposos, como pastores, todo el proceso ya había quedado atrás. Ahora viene una temporada nueva sobre nuestras vidas. Estábamos 100% sirviendo en la obra. Vuelvo a repetirles, nuestro ministerio trabaja con prisión, con las cárceles, centros de rehabilitación de hombres y mujeres. Y nos empezamos a meter 100%, más que nada yo, ¿no? A trabajar con mi esposo en los centros de rehabilitación y predicar la palabra y todo esto. Entonces, de ahí empezamos a formalizar, a platicar sobre nuestros hijos. Y yo no sabía que de mi primer embarazo no supe nada, sino que fue una ocasión, fuimos a visitar a mi suegro a Mexicali cuando él vivía. Y una madrugada me da fiebre muy fuerte, cayó a urgencias de la Cruz Roja en Mexicali y ahí fue donde recibo la noticia por primera vez que estaba embarazada. Entonces estábamos muy contentos, pero la noticia que después nos dio el médico era que tenía días muerto dentro de mí. Ay. Y a causa de esto empezó en cada embarazo empezó a desatarse o a formarse una infección fuerte en mi vientre. Usted acaba de decir cada embarazo, entonces ya estuvo embarazada antes de esto. 4. Wow, entonces este fue el quinto. David, mi hijo, que ahora les voy a platicar más adelante, es mi 5º embarazo, sí. Wow. Entonces cuando usted se da cuenta de la infección, ¿cuál era el número? El bebé tenía que ser aproximadamente casi un mes muerto dentro de mí. Híjole. Usted casi pudo haber Yo muerto. pude haber perdido una vida, yo estuve al borde de la muerte. Wow. Ellos me quieren internar, yo no tenía familia allí, entonces me trasladaron a Tijuana, Hospital General, la cual estuve intervenida en lo que fue en un legrado. Y de ahí, pues, gracias a Dios pude ver el milagro de Dios, no morí. Pasó un lapso de tiempo, vuelvo a quedar embarazada, y ahora sí supe que estaba embarazada, ya eran 3 meses y medio de embarazo, pero vino esa complicación, fiebre puerperal, sangrado, muchas consecuencias. Vuelvo a caer internada en el hospital. Yo recuerdo que el doctor intentó que tuviera parto normal, pero yo no podía tener parto normal, entonces se me inyecta para yo tener dolores, contracciones y poder tener un parto normal. El médico se fue, me dejó a los segundos que él me inyectó, empezó yo a tener contracciones. Y fue algo muy fuerte para mí porque yo tuve parto sola en mi camilla, en esa habitación. Yo me extraje al bebé, yo pude, hasta donde me llegó fue aquí, yo me lo recargué aquí, lo abracé, un dolor grande en mi corazón. Y fue un proceso tan difícil porque era mi hijo. Yo no sabía si era niña o niño, pero era mío, era mi bebé, era algo que estábamos esperando y deseando por mucho tiempo. El doctor se dio cuenta, vino, lo envolvió en una sábana, cortó el cordón, se lo llevó. Y lo más triste fue algo tan difícil, era porque en mi primero y segundo proceso a mí me metían al cuarto de maternidad, rodeada de todas las mujeres con sus hijos en brazos. Yo me miraba mis brazos
Incluso venía el enemigo y me decía, ¿dónde está tu Dios? Ay, Dios mío. Mira tus brazos solos. Pero Dios me daba fortaleza y con la autoridad que Él me había dado, yo le decía, sí, mírame, aquí estoy. Viva por su gracia, su amor de Él. Wow. Y sabes que vete, no quiero hablar contigo. Y él se iba inmediatamente, el enemigo. Entonces, cuando viene mi tercer embarazo, el Señor suelta una palabra sobre nosotros y nos dice, yo los voy a bendecir con sus hijos. Y el primero que les daré será un varón, la cual ustedes pondrán por nombre de David. Esto fue después de que usted había perdido ya su bebé. Era el segundo embarazo. Entró al tercer embarazo y era mi tercer embarazo. Ya el primero lo perdió al mes. Al mes estaba muerto mi vientre. Ajá. ¿Y el segundo? Fue un legrado que me tuvieron que hacer. Ok. Porque el bebé nuevamente, cuando yo caigo internada, la fiebre detuvo el corazón, murió dentro de mí también. Oh, wow, Entonces, ok. tuve parto normal, Ajá. pero también me hicieron un legrado para limpiar todo lo que había Claro. quedado de lo restante. Y estamos en el tercero. Pasa un lapso de tiempo, vuelvo a entrar al tercer embarazo Ujú. y Dios nos habla a mi esposo y a mí, nos dice, es una niña, la cual su nombre pondrán, la cual te doy por nombre Moria para ella. Entonces, íbamos muy bien todo el embarazo, no llevábamos ninguna situación de fiebre ni nada, 6 meses y medio de embarazo. 6 y medio, ya teníamos la habitación preparada, teníamos el nombre, era como que el bebé deseado, esperado de la familia, mi familia es muy grande, entonces era como que regalos de ropa y de todo, y estaba listo, ya eran 6 meses y medio, ya era cualquier cosa lo que faltaba para que llegara ella, pero una madrugada vino nuevamente la infección, la fiebre, el sangrado. Caigo nuevamente internada al Hospital General de Tijuana porque ninguna clínica particular podía atenderme porque era una mujer de alto riesgo. Ya tenía yo un expediente, la cual no podían atenderme, me enviaban al general. Caí nuevamente hospitalizada y cuando yo caigo ahí, yo recuerdo que cada noche, cada momento, yo abrazaba a mi vientre, o sea, yo abrazaba a mi hija y yo hablaba con ella y le decía, mi hijo, no te preocupes, papá Dios juntas nos va a dar la victoria y nos va a sacar de este proceso. Papá Dios está con nosotros, quieres que juntas adoremos, que juntas oremos a papá, y ella se movía, ella me escuchaba y me entendía. Entonces yo con lágrimas en mis ojos, llorando en silencio, no era una posición muy agradable en la que yo estaba, fue un proceso muy difícil para retener a la bebé, para todo el tratamiento que llevé, eran aparatos conectados por todo mi cuerpo, era estar en ayunas por si se presentaba una emergencia, tenía que meterme inmediatamente a quirófano, era una posición que siempre la mayor parte estaba con mi cabeza hacia abajo, mis pies hacia arriba, yo sentía que cualquier momento mi cerebro iba a explotar, sentía toda la sangre, me sentía completamente fatal, pero yo me fortalecía en la presencia de Dios, yo abrazaba a mi hija, yo abrazaba ese milagro que estaba dentro de mí, y adorábamos al Padre juntas día y noche. Ya eran 7 días que yo estaba internada cuando la doctora me pone en una posición normal, yo me quedo dormida. Cuando yo me despierto, había una enfermera que me estaba poniendo tratamiento. Cuando en eso escucho que el médico le llama y le dice, ya no le pongas más medicamento, no vale la pena, su bebé acaba de morir. Fue algo que en el momento yo deseé haber partido de la tierra. Yo dije, Señor, no puede ser posible. O sea, se me venía el nombre, el cuarto, los regalos, los meses, todo completamente el proceso. Entonces yo dije, no, o sea, fue como un momento crucial en mi vida que dio vueltas por mi mente, ¿no? Entonces yo dije, Señor, no, por favor, no, otra vez no. No, Señor, tú me dices el nombre, tú planeaste todo. ¿Qué está pasando, Señor? Entonces, dentro de ese proceso tan difícil, me habla el Padre, me dice, adórame. Entonces, cuando yo hablo, yo escucho a Él, le digo, Señor, yo te quiero adorar, pero hay algo que me impide adorarte. Yo no puedo adorarte con lo que está pasando sobre mi vida. Entonces, habla el Espíritu Santo y me dice, yo voy a adorar al Padre junto contigo. Entonces, el Espíritu Santo empieza a cantar una alabanza tan preciosa que apenas en mi iglesia, el grupo de alabanza la había sacado y se llama Tú superas todo. La canta Espíritu y en verdad. Entonces, el Espíritu Santo comenzó a cantar esa alabanza tan preciosa. Entonces, yo de repente, yo no sé en qué momento, me empecé a envolver en adorar al Padre junto con el Espíritu Santo. Cuando yo estoy adorando, yo no me sabía esa alabanza, yo la estaba cantando como si yo la supiera, adorando al Padre dentro de mi quebranto, dentro de mi tristeza, del dolor, de la desesperación en la cual yo me encontraba en el momento. Yo comencé a adorarlo y pude ver el poder que hay en adorar al Padre en medio de tu adversidad, en medio de tu quebranto, en medio donde tus fuerzas se han acabado, tu esperanza ha muerto. Pude mirar porque
Es ahí donde viene el Padre, te desafía y saca lo mejor de ti. Cuando yo estaba adorando al Padre, me habla el Espíritu Santo o me habla el Padre y me dice, pon tus manos en tu vientre y declara vida sobre tu hija y ella vivirá. Entonces yo me asusté, así como usted hizo. Yo hice. Entonces dije, Señor, pero ella ya murió. Y me volvió a hablar suave y dulce y me dice, pon tus manos en tu vientre y declara vida sobre tu hija y ella vivirá. Entonces yo dije, Señor, pero ella ya murió. Pero ya no me habló suave ni me habló dulce, o me habló fuerte. Y con autoridad por tercera vez me dice, pon tus manos en tu vientre, declara vida sobre tu hija y ella vivirá. Entonces yo dije, Señor, se ha hecho como tú has dicho, porque yo la primera y segunda vez que lo escuché, yo como que me quise desconectar, o sea, como salirme de la presencia, como que, Señor, pero ella ya murió, ¿cómo tú me pides que yo haga eso? Entonces cuando él me dijo primera, segunda vez bien, dulce, suave, fue como que, Señor, pero cuando él ya me habló fuerte, con autoridad, fue como que me centró, como que me trajo seguridad a mi vida. Yo dije, Señor, se ha hecho como tú has dicho. Yo puse mis manos en mi vientre, declaré la palabra que él me había dado. ¿Y saben qué sucedió? Mi hija, al momento comenzó a moverse. Mi hija cobró vida en mi vientre, empezó a moverse. Y él me habla y me dice, llama al médico, porque estás a punto de dar a luz. Y tu bebé está en el cuello de tu matriz y ya no tienes líquido, llama al médico. Entonces, yo recuerdo que me empecé a desconectar, a quitar todo lo que tenía de aparatos, catéter por todos lados, la canálula que tenía para respirar, todo empecé a quitarme. Entonces las máquinas comenzaron a pitar. El médico, cuando yo me asomo a la puerta del pasillo para llamar al médico, el médico ya venía corriendo hacia mi habitación con doctoras, enfermeras, para ver lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando llega, me quieren sedar, porque yo le digo, doctor, mi hija está viva. O sea, ya había pasado cierto tiempo que mi hija había muerto. Yo me paro y le digo, doctor, mi hija está viva. Y el doctor como que no, te vamos a sedar porque tú estás entrando en un estado de shock. Yeah, la muerte. of course. Yo le dije, doctor, mi hija está viva y está a punto de dar a luz. Entonces yo no sé ni cómo en el momento, porque yo nunca, o sea, por mi mente me pasaba como leerle, como paciente mis derechos, ¿no? Entonces por el momento todos los derechos se me vinieron, le dijo, se los leí. Le dije, como paciente, y el doctor dijo, no, esta mujer está bien. Ok, bájenla a sótano, que se haga ultrasonido para que verifique por ella misma que su bebé ya murió. Entonces me bajan a sótano, me hacen un ultrasonido, los médicos quedan impresionados y dicen, doctor, la bebé está viva, está en su cuello de su matriz, sin nada de líquido, a punto de dar a luz. Oh my God. Preparen quirófano, preparan quirófano. Tuve un parto extremo, un parto de muerte. Muy peligroso, fue muy, muy, muy fuerte, pero tuve parto normal, mi hija nació con vida. Aún recuerdo todavía la impresión de la pediatra cuando llegó por la bebé. Ella esperaba recoger un feto muerto sin vida. Ella llegó limándose todavía sus uñas, diciendo, ¿dónde está el feto para llevármelo y analizarlo y bla, bla, bla? Entonces cuando ellos le dicen, no, la bebé está viva, ¿qué? Ella soltó la lima impresionada, dijo, ¿cómo que está viva? Ella está viva. Ella inmediatamente agarró una sábana, la envolvió y se la llevó. No supe de ella hasta dentro de 2 días. Mi hija estuvo en UTIN, en incubadora, era prematura, 6 meses y medio. Entonces yo recuerdo que estuve 2 días sin la bebé, pero ese mismo día, cuando yo tuve mi parto normal, me llevaron a mi habitación. A la media hora que yo estuve ahí, llega una enfermera y me entrega el certificado de nacimiento de mi hija. Era un simple papel, pero para mí representaba la vida de mi hija. Entonces yo tomo el papel y lo levanté al cielo. Entonces yo hice un pacto con Dios ahí. Le dije, Señor, este papel representa la vida de mi hija, la cual hoy yo pongo delante de tu presencia, Señor, la cual mi esposo y yo juntos hoy nos comprometemos contigo, Señor, a cual sea tu voluntad. Si tú permites que ella quede con vida, nosotros nos comprometemos contigo a instruirla en tu camino. Pero también, Señor, si tú decides que ella parta contigo, de igual manera mi esposo y yo vamos a respetar tu decisión, pero con una condición: que tú nos fortalezcas, porque no va a ser fácil para nosotros. Fue mi oración que yo hice, mi compromiso que hice con el Señor. Pasaron 2 días, me bajaron a verla. Fue algo impactante para mí, no esperaba yo llegar y verla en la situación que ella estaba. Si yo estaba con máquinas, aparatos y ya no aguantaba más físicamente, para mí fue impresionante ver que mi hija estaba el doble que yo, conectada por todo su cuerpo, mangueras, sus ojos tenían una venda, una luz ultravioleta para restablecer su piel. Eran catéteres por todos lados para alimentarla y para todo, por causa de que sus órganos aún no se desarrollaban. Entonces fue como impresionante. En el momento me desmayé, pero yo clamé a Dios, me quedó una unción y yo lo clamé y le dije, Señor, vuélveme, necesito estar con ella conmigo. Yo sentí como cuando Dios me vuelve,
Mi papá iba conmigo, él era guardia de seguridad del Hospital General. Entonces él iba acompañándome, me metió, a él lo sacaron, me metió cuando yo entré y vi a mi hija y me fui acercando a ella llorando, con lágrimas en mis ojos, llorando en silencio. Llego yo ahí y le hablo, le digo, hola mami, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas que te dije que justo Dios nos iba a atacar de este proceso? Lo logramos. Papá Dios lo hizo. Y puse mi dedo pequeño en su manita y ella me agarró. Le dije, ¿te acuerdas cómo juntas adorábamos a Papá Dios cuando estábamos juntas en aquella habitación? ¿Quieres que lo vuelvamos a hacer otra vez? Que adoremos juntas, que oremos al Padre juntas. Entonces ella me presionaba mi dedo con su manita como diciéndome sí. Entonces, yo comenzaba a adorar a Dios junto con ella moviendo su piecito, yo llorando en silencio, ella no podía verme, yo no podía cargarla, estaba conectada de aparatos en esa incubadora, entonces era algo difícil, no podía abrazarla, cargarla como yo deseaba en mi corazón. Entonces estábamos en ese momento cuando de repente meten a mi esposo, él no habló nada, ella no podía verlo. Cuando mi esposo entra, mi hija se quita la venda de sus ojos, se quita su pañal, se empieza a desconectar los cables y le extiende los brazos a su... Oh my God. Y ahí el Padre nos suelta una palabra a mi esposo y a mí, nos dice, si mis hijos entendieran que aún en el peor proceso de su vida, papá está aquí, y corrieran a mis brazos, su situación sería diferente. O sea, fue algo poderoso que el Padre, porque no solo que yo lo escuché, mi esposo también lo escuchó esa palabra. Entonces, fue que algo que llegó a nuestra vida. Entonces llegaron los médicos, nos sacaron, comenzaron a conectar a la bebé. Entonces recortaron el tiempo por causa de lo que había pasado, porque creyeron que fue culpa de nosotros, pero sabemos nosotros que era Dios en un proceso difícil en nuestra vida, pero fortaleciéndonos, preparándonos, capacitándonos, amén, para nuestro ministerio, nuestro llamado y como padres principalmente, ¿verdad? Entonces cuando pasa esto, mi anhelo era cargarla, abrazarla, y siempre le decía, Señor, si ella llega a partir, permíteme estar con ella, cuando ella parta, que no esté sola. Pero tu voluntad, cual sea, Señor, esa base. Entonces fue pasando el tiempo, iba avanzando, se iba desarrollando bien, ya eran 7 días, y el doctor dijo, ya pronto te la vamos a entregar. Ya come sola, ya todo. O sea, pues recibo buenas noticias. Llegó a mi casa, está mi mamá y mi hermana Esther, y les empezó a platicar la noticia que me había dado el doctor. Cuando yo empecé a hablar con ellas, así como usted ve que yo estoy cargando ahora este frasco aquí de té, así en el espíritu vino mi hija a mí, y pude cargarla y verla, y ya me abrazó, yo la abracé. Entonces yo me solté llorando, y mi hermana y mi mamá me decían, algo le pasó a la niña y no nos quieres decir. Y yo solamente pude decirle, yo no sé si me van a creer, así como a cada persona que hoy nos está escuchando. Yo no sé si tú me estás creyendo lo que hoy te estoy yo testificando, bajo la presencia del Espíritu de Dios, que fue una realidad que yo viví. Yo le dije a ellas, yo no sé si ustedes me están creyendo o no, pero mi bebé está aquí. Cuando yo dije esto a ellas cayeron de rodillas llorando al Padre. Yo empecé a abrazar a mi hija, acariciarla, besarla, sentirla, cuando de repente escuché una voz que me habló y me dijo, ella va a partir. El Padre me habló y me dijo, ella va a partir. Créanme que para mí fue más fuerte que por primera vez cuando escuché. Entonces yo inmediatamente yo le di mis mejores cualidades al Padre. Quise como tratar con Dios, ¿cómo se puede negociar? Señor, sí. No te la lleves, yo te prometo, yo te juro, yo lo hago, Señor. Quítate acá como mis mejores negociación para Dios. Sí. Pero en eso sentí un silencio de Dios y me llevó aquel día en una revelación, en ese momento, cuando yo hice ese pacto con él en el hospital. Wow. Me mostró cuando yo estaba en el hospital con mi papel de nacimiento de mi hija hacia el cielo. Oh, gloria a Dios. Yo sé que en esta hora muchos de los que habían hecho promesas con el Señor la va a cumplir. Amén. Porque era una promesa que yo había hecho con el Padre. Amén. Pero yo no la estaba cumpliendo. Y tal vez tú te has estancado y tu ministerio en tu vida o un proceso y no ha salido. Wow. Es que ya lo que tienes que cumplir con Dios, aquella promesa, aquel pacto que tú hiciste con el Padre, gloria a Dios. Yo recuerdo que en ese momento Él me lleva, me veo yo en el Espíritu, levantando aquel papel, haciendo la promesa con el Señor. Él me dice, tú decides. Entonces yo dije, Señor, yo cumplo mi promesa contigo. Tal vez yo pueda haber tenido mi hija acá en la tierra, pero tal vez hubiera sido la mujer más infeliz sobre la tierra, porque yo iba a fallar a mi pacto con el Señor. Pero yo determiné cumplir mi pacto con el Señor, con todo el dolor de mi corazón. No es fácil decidir para mí, que mi hija vaya y yo te cumplo, Señor. No,
fue muy difícil para mí decidir, pero yo dije, Señor, yo cumplo mi pacto contigo. Cuando yo le dije al Señor, Señor, yo lo cumplo, mi hija se desapareció de los brazos. Me enmudecí, no supe hablar, decirle a mi familia, a mi esposo incluso. Nos hablaron ese mismo día de madrugada, que nos querían ver a los dos. Mi esposo preparó la mochila, pensando que nos iban a entregar a la bebé. Yo no tenía palabras para decirle a él, ¿sabes qué? Vamos por una noticia de que ya partió. Iba contento, iba con su cobija, iba con todo. Y cuando entró dijo, ya ves, mija, mira, ya no está la bebé ahí. Es que ya no la van a entregar. Y yo decía, ¿cómo te puedo decir que ya no está? Entonces cuando entramos, el doctor dice, lo siento, no resistió, no aguantó, ya partió. Pero yo sé, ahora entiendo que el Señor había venido sobre mi vida y me había preparado en fortaleza, para hacer fortaleza para mi esposo. Porque no fue fácil. Él iba contento, ilusionado, y cuando viene este golpe tan fuerte, fue como que quiso como caer, menguar, pero Dios me había fortalecido. O sea, fue fuerza para mi esposo. Juntos salimos adelante, llegamos a la casa. Fue un proceso muy difícil. Perforaron el cerebro de mi hija para hacerle análisis, falsificaron mi firma, que yo la había donado en el hospital para estudios, para científicos. Yo le dije, Señor, entrégame a mi hija. Esto fue mentira. Hablé con el encargado del hospital, me la dieron para atrás. Tuvimos un servicio muy especial para mi hija en la iglesia de nosotros, la cual no pagamos ni un peso por el panteón, por nada de lo que se llevó a cabo para sepultar a mi hija. Todo Dios lo pagó, todo Dios lo hizo. Entonces se llevó bien a cabo todo, gloria a Dios. Dios los estuvo fortaleciendo, alientando. Dios empezó a obrar de una manera muy diferente. Dice uno, ¿cómo puedes reconocer cuando estás en un proceso de Dios y cuando no estás en el proceso de Dios? Es muy fácil. Cuando tú reconoces tu falta y tu error delante de Dios, tú sabes de dónde viene el proceso. Pero cuando tú no has reconocido en ti, tú empiezas a buscar culpables. O el diablo, o es Dios, o es el hermano que me hace la guerra. Pero cuando reconoces, tú sabes cuando eres tú, porque mucha gente, oye, más en estos tiempos escucho decir como que, oh, es la voluntad de Dios, oh, es el propósito de Dios, sí, pero ¿qué hay con nosotros también? Yo recuerdo una ocasión antes de casarme, yo dije, ¿para qué me caso si nunca voy a tener hijos? Entonces había sido una maldición que en mi juventud yo lo hice contra mí, sí. ¿Usted sabía o nomás lo dijo? No, yo no lo sabía, yo era joven. Y mi rebeldía, sin Dios, sin Cristo, con odio hacia los hombres, porque por causa de un hombre que había dañado mi vida, que era mi padre, entonces yo dije, ¿para qué me caso si nunca voy a tener hijos? O sea, yo no creo en los hombres. O sea, aún hasta mi sexo pudo haber cambiado mi favoritismo. Pude haber llegado a otros, a inclinarme a otras cosas, pero dentro de la voluntad de Dios no lo permitió, porque Él llegó a tiempo en mi vida, porque era como que yo odiaba a los hombres, no quiero nada con ellos, todos son iguales, pero yo dije dentro de mi juventud y mi rebeldía, ¿para qué me caso si nunca voy a tener hijos? Entonces vino este proceso difícil en mi vida por causa de una maldición que yo había puesto sobre mi vida. O sea, yo no puedo decir fue voluntad de Dios, fue culpa de la hermana, fue el diablo. O sea, hay partes que vivimos y procesos por nosotros. Yo reconocí de dónde venía porque Dios me lo mostró. En mi tercer embarazo, un cuarto embarazo, Dios me lleva a mi juventud en una visión. Cuando yo en mi rebeldía, yo dije, ¿para qué me caso si nunca voy a tener hijos? Y Dios me dijo, renuncia. Entonces dije, Señor, perdóname. Lo primero que fue decirle, Dios, perdóname. Dios le recordó esa palabra que usted dijo sobre su vida, como que agarró lo que le heredaron, ¿verdad? Sus antepasados. Dijo, esto es mi realidad también, pero Dios... Porque yo había sido rechazada desde el vientre de mi madre por ser mujer. Fui tratada con ciertas personas para cambiarme por ser mujer. Entonces, era como que un rechazo sobre mi vida. Era como que no tengo futuro, no tengo esperanza, no tengo nada. Entonces, dije no. Pero cuando Dios me lleva a reconocer y a ver, dije yo rompo. Yo rompo con este rechazo, yo rompo con esa palabra sobre mi vida, yo rompo con lo que traía desde el vientre de mi madre. Viene una libertad sobre mi vida, pero esto fue en el cuarto embarazo, que fue que Dios me llevó, porque después del tercero, yo me recuperé y vino un cuarto embarazo, que fueron 5 meses y medio en este embarazo. Entonces, eran 5 meses y medio, el doctor dice, encontré tu problema. Tenemos que hacerte una operación de cerclaje en el cuello de tu matriz. Ya hablar de cirugías con todo lo que había vivido, de que yo no quiero. Y mi esposo me dijo, hazlo, y estuvo hablando conmigo, me convenció, me hice la operación de cerclaje en la matriz, que es que te cierran el cuello de la matriz para que el bebé no salga. Entonces empezaron las mismas complicaciones a los pocos días.
sangrado, fiebre. Su cuerpo mismo estaba rechazando el bebé. Sí. Como que estaba, se me figura así, ¿no? Como que su cuerpo tal vez pensaba que era como una infección o algo extraño creciendo dentro de él. Esta maldición que estaba sobre mí había hecho un efecto en mi físico. Oh. O sea, todavía yo no reconocía, todavía no iba, todavía no renunciaba. Después que fue que ya fue mi cuarto embarazo, fue que Dios me lleva y se dio renuncia. Es como su biología estaba siguiendo lo que venía escrito, ¿verdad? Porque dicen que está... Sí. Entonces, cuando pasa esto, mi cuarto embarazo, me dice el médico, esta es la solución, me hace el cerclaje y todo, y empiezan las complicaciones, el sangrado, la infección, vuelvo a caer al hospital, y el doctor corta el cerclaje porque el bebé ya había muerto, otra vez. El bebé había fallecido, el doctor corta el cerclaje, pero de eso cuando él lo está cortando para que tenga parto normal, o sea, para que prácticamente el bebé saliera, él cortó mi piel. Entonces yo le digo, doctor, me está cortando, el doctor pues, él me decía, yo sé lo que hago, pero muy grosero, muy déspota, entonces ahí seguía haciendo tu trabajo. En la tercera vez que lo hace, le vuelvo a decir, si viene una hemorragia fuerte, entonces él me empieza a tapar con gasas, preparan quirófano, me hacen cesárea, sacan al bebé sin vida. Entonces yo veo la impresión del médico y me dice, wow, no me impresiona sacar a tu bebé sin vida porque esta es la 4ª vez, pero lo que está en ti me impresiona ver lo que está en ti. Y yo dije, ¿qué es lo que está en mí? Dijo, todos tus órganos están completamente podridos. Ya no hay nada que hacer por ti, vas a morir. Vino una vez más un decreto sobre mi vida por parte del enemigo a través del hombre. Tú vas a morir. Pero en este cuarto embarazo nosotros ya habíamos recibido una palabra de parte de Dios, mi esposo y yo, que nos había dicho, yo los voy a bendecir con sus hijos y el primer bebé que les daré será un varón, la cual ustedes pondrán por nombre David. Y nosotros tomamos esa palabra, la creímos, la abrazamos, pero no fue como que algo místico, como que algo, pues sí, la creo, la tomo, la arrebato. ¿Verdad? Que hoy es muy tarde de tu tiempo, la recibo, la tomo, la arrebato. Sí, pero no me voy a quedar sentada viendo serie, Netflix, esperando el tiempo de Dios. No, nosotros provocamos el tiempo de Dios. ¿Y cómo es provocar el tiempo de Dios? Creer por encima de la circunstancia, por encima del decreto, por encima de la diversidad. Es lo que le iba a decir, porque porque ya pasaron varias veces. ¿Por qué está así? Porque me puedo imaginar, ¿no? Como el ser humano puede llegar a pensar, ¿por qué esta sí y las otras no? ¿Verdad? Como que a veces la mente da vueltas, traiciona las emociones. Y me pongo a pensar mucho como en el tiempo de la espera, porque Dios ya le había dado esa promesa y yo tenía como que esa pregunta, que te daré un hijo varón y le pondrás nombre David. Usted ya había recibido esa promesa desde antes. Imagino que en cada embarazo era... ¿Será esta mi promesa? Sí. ¿Será esta mi promesa? ¿Será esta mi promesa? Qué proceso también tan difícil. God, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo vas a responder? Esto es fuerte, o sea, es muy fuerte el proceso. Muy, muy fuerte el proceso. Entonces, cuando pasa esto, el doctor me dice, no hay nada que hacer por ti. Y yo le dije, doctor, yo no sé si mañana o pasado voy a morir, pero hoy no. El doctor se me quedó viendo y empezó a reírse. Me dice, no, entonces dime qué te hago para que tú vivas. Digo, doctor, no le puedo indicar yo qué haga porque el médico es usted. Pero que sí le puedo decir que hoy no voy a morir. Porque hay una palabra sobre mi vida. Había una palabra. Algo que me certificaba legalmente que ese día yo no iba a morir. Así como hay algo certificado sobre tu vida, persona que me estás escuchando a través de las redes sociales, joven, madre de familia, hay una palabra dada de parte de Dios sobre tu vida que te garantiza legalmente que esto que tú estés cruzando, que estés pasando, sea en tu matrimonio, en tus hijos, en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, pastor, esto te garantiza que no es para muerte, sino es para que el poder de Dios se glorifique sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu hijo, sobre tu ministerio, tu llamado de Dios. Entonces, yo dije, no le dije, esto me garantiza que no voy a morir. Y el doctor sonrió y dijo, mira, mi deber es hablar con tu familia, darle la noticia, ellos no pueden entrar, tú estás en terapia intensiva, tú no puedes salir, o sea, vamos a esperar a que mueras y entregar tu cuerpo. Así literalmente me lo dijo el doctor. Ya, la dio. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Ok? Salió el doctor, cuando el doctor sale, escuche porque eso es una realidad, y muchos dicen no es cierto, pero eso es una realidad. Cuando el doctor sale, entra el espíritu de muerte. Yo no lo vi, yo lo sentí, lo escuché y me habló y me dijo, vengo por ti.
pero Dios nos ha dado autoridad como sus hijos, como sus hijas. Entonces yo le dije, no, te equivocaste, yo no te pertenezco. Y ¿sabes qué? No te quiero aquí. Y no solamente aquí en terapia intensiva donde estoy, sino en todo el hospital, no te quiero aquí, te vas a ir ahora mismo en el nombre de Jesús. Vámonos. Y sentí que cuando él salió, yo sentí una paz tan preciosa y escuché una palabra, una voz, me habló el Espíritu Santo y me dijo, por cuanto tú has honrado a tu padre y a tu madre, yo te alargo los días en la tierra. O sea, no me dijo por la labor que yo hacía en la tierra con mi esposo. Porque muchas veces creemos que es por obra que somos salvos, que es por obra la bendición que tenemos, que es por obra que los milagros suceden, que es por... No. Es basura, perdóneme mi expresión delante de Dios. No, sí, la Biblia dice. No, porque nosotros, mire, trabajamos, como yo le he dicho, en centros de rehabilitación, en la prisión, orfanatorios, asilos, en hospitales, donde Dios nos lleve. Pero Dios no vino y me dijo, hey, porque has ido a los asilos, a los centros, a la prisión, yo te voy a dar vida, te necesito. No. Pero había algo que yo estaba honrando, un mandato establecido por el Padre, un principio por Él, que yo estaba llevando a cabo, que muchos hijos, jóvenes y aún adultos que aún tienen a papá y mamá, desaprovechan el honrar a los padres o honrar a papá o a mamá, cualquiera que tengamos de los dos. Creemos que honra solamente el dinero, pero no. Honra es pasar tiempo con ellos, llamarlos, un mensaje, no esperar un tiempo, cumpleaños, una fecha exacta para convivir, sino cualquier tiempo, cualquier día es una oportunidad para honrar sus vidas, pasar tiempo con ellos. Dios me estaba diciendo, por cuanto tú has honrado a tus padres, yo te alargo los días en la tierra. Wow. Él sopla de su aliento de vida sobre mí y yo dormí. Yo no sé cuánto tiempo pasó. Cuando yo me desperté ya no estaba en terapia intensiva, estaba en una habitación. Entonces yo me recuerdo, porque todavía estaba con el efecto de la anestesia, yo dije, ¿dónde estoy? Esto no es el paraíso, dije yo, ¿en dónde me encuentro? Y todavía no reaccionaba yo dónde estaba, entonces dije, ya me acordé. Me dijo el doctor que iba a morir, no morí, pero yo sentí raro mi estómago, entonces yo me descubro y me empiezo a revisar y ya estaba operada y fajada. Entonces entra mi médico y me dice, señora, yo no sé qué pasó, qué sucedió. De repente llegó el mejor cirujano que tenemos en el hospital y se interesó en su caso y la pudo restaurar. Gloria a Dios, doctor. Yo le dije que no iba a morir porque tengo el mejor doctor, el mejor cirujano, el mejor especialista. O sea, el doctor Reyes me dice, mujer, con usted no puedo, contigo no puedo. No, doctor, es que Dios es real. Le decía. Wow. Esto lo hizo el Señor, le decía, Dios lo hizo. Entonces me dijo el doctor, mire, está bien, fue un éxito la cirugía, necesito que se arregle, se bañe, todo lo voy a dar de alta. Pero antes de que salga necesito platicar con usted y con su esposo en mi oficina. Entonces dije, bueno, es para recibirle el alta y ya irme, ¿no? Y me apuré, hice todo lo que tenía que hacer. Nos mete a su oficina y el doctor me entrega un papel y decía DIF. Y yo dije, ¿y este papel, doctor? Me dijo, señora, pues tengo una noticia que darle. Sí, para los que no saben, el DIF es como CYFD, en los lugares donde adoptan, ¿verdad? Donde tienen a los niños en adopción en México. Sí, así es. Entonces me dice, lo siento mucho, señora, usted nunca más va a poder ser mamá. Le quitamos la matriz. Y lo que le estoy dando yo es la oportunidad de ser mamá. De que ahora mismo usted vaya al DIF, tome el bebé que usted quiera. Hay muchos recién nacidos. No le van a hacer ningún estudio socioeconómico, nada. Usted puede ir ahorita en este momento, tomarlo, agarrarlo, irse con él, porque va de mi parte. Wow. Entonces me impresionó lo que me dijo el doctor, obvio, porque estaban quitando un órgano mío. Entonces, pero sin temor, porque sé lo que Dios había hecho en mi vida, la palabra que Él me había dado. Entonces, la cirugía que a usted le hicieron fue un hysterectomy, No me ves a mí. ¿Cómo se llama la cirugía que le hicieron que le quitaron la matriz, verdad? Sí, me quitaron la matriz, pero restauraron mis órganos también. Ah, ok. Okay. Sí. Se me restauraron mis órganos. Pero le quitaron la Me quitaron la matriz porque se la dejaban, me iba a dar cáncer en la matriz por tanto legrado, tanta fiebre, tanta infección. tantas lesiones. Y tanta lesión. El doctor tuvo que quitarla. Entonces me dice el doctor, no hay nada que hacer por ti. Le dije, doctor, yo solamente sonreí. Le dije, doctor, créame, quiero que más quisiera. Pero no puedo dar un paso en mi vida que Dios no me ha permitido. Si Él me dijo que me va a dar mis hijos, yo le creo. El doctor sonrió y me dijo, no, mujer, es que tú no estás entendiendo. Ni la ciencia ha logrado hacer un trasplante de matriz. Entonces yo le dije, doctor, la ciencia no, pero el que me crió, el que me formó en el vientre de mi madre, aquel que me dio vida, aquel que me restauró mis órganos, aquel que ahora me está permitiendo estar delante de usted es el mismo que va a hacer ese milagro de una matriz en mí. Entonces el doctor sonrió, me dijo, mira, mujer, contigo no puedo. Si tú cambias de decisión, búscame.
Y él sabía que usted era enfermera, ¿verdad? No, todavía no. ¿Todavía no sabía? Oh, ok. No era. Oh, todavía no era Todavía enfermera. no era, no. Wow. Wow. Todavía no. Dios ya lo estaba preparando. Yo le dije, ok, doctor, gracias, le agradezco mucho. Nosotros tenemos casa pastoral, vivimos en casa pastoral. Llegamos, el templo está en la parte de abajo, en la parte de arriba en nuestra casa. Llegamos directo a la iglesia, nos postramos en el altar. Juntos mi esposo y yo le dijimos, Señor, no te servimos por lo que tú nos puedas dar. Con hijos o sin hijos te vamos a hacer bien. Porque realmente cuando no teníamos un valor, cuando nadie daba nada por nosotros, tú no solamente creíste en nosotros, sino que diste lo único y lo mejor que tenías por nosotros, que era tu único hijo. Entonces, te vamos a servir, Señor. Entonces, cuando estábamos nosotros en ese momento de hablando con el Señor, inmediatamente el Padre suelta una palabra sobre mi esposo y sobre mi vida y nos dice, hoy yo entrego a ustedes el don de fertilidad. Van a orar por mujeres que no han podido tener hijos, que han sido estériles por años, y yo les voy a dar hijos. Cual sea el problema, yo lo voy a sanar. Wow. O sea, no me dijo si creen. Dijo, Él va a honrar nuestra fe. Yo voy a honrar su fe. Yo lo voy a hacer. Van a orar por mujeres que incluso no han podido superar la muerte de un hijo ni de dos. O sea, no van a llegar y van a decir, lo siento, sin haberlo cruzado. Ustedes tienen los brazos para cobijar, abrazar esas personas que han vivido ese dolor. Yo voy a obrar a través de sus vidas. Entonces nosotros creímos esa palabra y fue como que un tiempo que venían de muchos lugares, de Sinaloa, de Estados Unidos, de muchos estados de Baja California. Dios le da ese don sin usted Sí. tener su familia aún. Sin tener, o sea, ya había perdido mis 4 hijos, Wow. los 4. God. Dios en el último embarazo, Dios nos da este ministerio de orar por mujeres que no eran fértiles. Entonces, el primer milagro que vimos fue realizado en nuestra propia iglesia, de nuestra hermana, Cuquita. Ella quería hijos y me dice, pastor, ora por mí, quiero un hijo, y que que el otro. Y para la honra y gloria de Dios, no solo Dios le dio uno, le dio 2 hijos. Vámonos. Uno, luego vino otro, preciosos los niños. Entonces vimos realizado el poder de Dios, bien sucedió este milagro y de ahí se desgranó la mazorca, como dice, ¿verdad? En Tijuana empezó a correrse la voz del milagro. Wow. Y gente iba y nos buscaba de muchos lugares y Dios obró en muchos milagros, Oh, my God. en hijos, en sanidades, quitó infertilidad y Dios lo sigue haciendo todavía, quitando todas esas infertilidades, todas esas enfermedades, sea por quistes, ovarios, fibrosis, miomas, Wow. problemas en el cuello de la matriz, incluso en la matriz. Hemos enviado milagros sobrenaturales, pero los milagros más poderosos es ver cómo matrimonios eran restaurados, que estaban al borde no solamente del divorcio, sino del suicidio. Pues no pude superar la pérdida de un hijo. Miramos cómo Dios restauraba, sanaba, principalmente tu alma, tu corazón, tus emociones, porque puedo imaginar estas personas no solamente por la partida, sino su estado emocional, enfermas incluso físicamente por no comer, no dormir, y en una complicación terrible que muchas veces nos privamos de matrimonios con personas, madres que habían perdido a sus hijos. Mirábamos cómo Dios sanaba y restauraba, pero cómo se volvía su corazón a Dios, cómo volvían a creer, cómo volvían a hacer la esperanza dentro de ellos, que era algo como que el hijo se olvida, pero está la esperanza, está el milagro de Dios, está la restauración, está la salvación nuevamente sobre sus vidas. Entonces estos milagros seguimos mirando mucho todavía de parte de Dios, para la honra y gloria de Dios, y nosotros seguimos sirviendo al Señor, cuando de repente que en un servicio llegó una pastora y me estaba predicando y me dice el Señor que hoy te pone lo que el hombre te quitó. Entonces yo dije, o sea, a mí no me quitó nada. O sea, tú tienes al Señor y tú te sientes llena, tú te sientes plena. O sea, cuando Dios está en ti y el Espíritu Santo habita en ti, tú tienes una conversación, una relación con Él, tú no te sientes vacía, tú no sientes que te falte algo. Yo me metí 100% a trabajar con mi esposo en el ministerio, en la obra, en todo. Entonces yo no me sentía que algo me faltaba. Entonces cuando ella viene y me dice, hoy te pone lo que el hombre te quitó, yo dije, a mí no me ha quitado nada, o sea, tengo su presencia, lo tengo todo. Entonces dice, yo veo que hoy comienza una cirugía en ti. Entonces, yo dije, ¿cómo? Entonces, yo, que he pasado con tantas cirugías, comencé a sentir ahí mismo la cirugía, o sea, yo caigo en el Espíritu de Dios, otra vez empiezo a sentir una cirugía espiritual dentro de mí. Entonces cuando yo me levanto, yo no entendía lo que estaba sucediendo, pero yo sabía que algo había pasado en mi interior. Entonces empecé otra vez como que un ritmo normal en mi menstruación, en sentirme diferente. Entonces dije, algo está pasando. Entonces voy a mi checo y había una matriz.
Entonces corro a mi médico y le digo, doctor, tengo matriz. El doctor dijo, no, tú estás mal, porque no puede ser así. Doctor, Dios te hizo un milagro en mí. Entonces el doctor me dice, a ver, ven, vamos a revisarte. Y empecé a hacerme un ultrasonido. El doctor se da cuenta que tengo matriz, llama médicos, llama estudiantes y empiezan a ver ahí todo el movimiento. Y dice, sí, tienen matriz, dice un doctor. ¿Y sabes qué? Dijo, no es una matriz de tu edad, es mucho más joven que tu edad. Wow, dijo el doctor, este es un milagro de Dios. Yo no creo en Dios, pero lo que hoy estoy viendo me hace creer que sí hay un Dios. El mismo que me decía, ay, mujer, contigo no puedo. El que le quitó la matriz. El que me quitó la matriz, ahora estaba viendo un milagro ahí de Dios, del poder de Dios, una matriz en mí. Entonces me dijo, bueno, hay una matriz, pero te recomiendo no te embaraces, pues riesgoso, peligroso, puedes perder la vida, etcétera, etcétera. Entonces yo nunca me enfoqué en, ahora voy a tener a mis hijos, no. Seguían surgiendo los milagros de Dios, de mujeres estériles y trabajando en la obra y todo. Entonces no había un hijo de por medio a quien cuidar, a quien atender. O sea, nuestro tiempo era 100% para el Señor. Entonces de repente yo recuerdo que en un sueño Dios me mostró que estaba embarazada. Yo me miraba a mí misma dormir, ahí estaba yo dormida. El Padre estaba hablando conmigo, yo tenía una prueba volteada hacia abajo, boca abajo en mi mano, y Dios me decía, ábrela. Y yo me emocionaba y me miraba y me decía, wow, ¿qué es esto? O sea, estoy embarazada. Y Dios me decía, muévela, volteala, mírala. Entonces yo era tanta la emoción que no lo hacía. Entonces cuando ya lo volteo, la veo y estaba positiva. Yo lloraba y me miraba y me decía, hey, mira, estoy embarazada. Y lloraba de alegría. Y me dice el Señor, sí, estás embarazada. Dale ese regalo a tu esposo. O sea, yo recuerdo que aún mi mamá me pidió, mija, por favor, yo te amo tanto, no te quiero perder. Yo sé que Dios te hizo un milagro, te dio una matriz, pero por favor quiero pedirte no te embaraces. Entonces yo le dije, mamá, tú eres mi mamá, pero yo necesito que te unas a mi fe, que tú creas lo que yo estoy creyendo. Wow. Y a quién yo le he creído. Si tú no estás unida a mi fe, perdóname mamá, pero tú no estás conmigo. Yo no puedo tomar tu consejo porque es mayor el que nos llamó, mamá. Entonces mi mamá me dijo, yo me uno a ti. Pasó el tiempo, no creyó ella que iba a ser algo tan pronto. Entonces yo voy, amanece, voy y me checo un estudio de sangre, es algo positiva, de 3 meses de embarazo. ¿Qué? Wow. Sin complicaciones, sin dolor, sin sangrado, sin fiebre. Entonces dije, wow, qué tremendo es esto. Entonces yo recuerdo que yo ya tenía un pase para ir de misioneras a Panamá por 1 mes. Entonces yo había dicho a Dios, Señor, el día que yo tenga ese boleto para irme a misionar a Panamá, con ese voy a saber que ese embarazo es tuyo cuando venga a mí. Fue como que algo que yo dialogué con Dios. Okay. Como una señal tuya en mi vida de que ese es un embarazo tuyo y que todo va a estar bien. Entonces yo no recordaba. Entonces cuando esto pasa, me tocó dirigir el servicio de mi iglesia, ya estábamos festejándole del Padre. Me dijo el Señor, envuélvelo y dáselo porque es un regalo para él también. Entonces yo lo envolví en una cajita y yo me tocó dirigir, le dije, pastor, tengo un regalo para ustedes, es papá también. Yo siempre me dirigí como con mucho respeto, más en la congregación como mi pastor. Entonces yo le digo, pastor, tengo un regalo para usted es padre también y quiero que pase y que lo abra delante de la iglesia, es algo muy especial que tengo para usted. Entonces él muy vergonzoso, lo quería, pero al último se decidió, pasó, lo agarró, lleva para abajo y le digo, no, ábralo aquí, ¿verdad, iglesia? Y empecé yo a emocionar a la iglesia y todo como que, pues, no somos chismosos, pero queremos saber. Entonces empieza a abrir como no quiso una hermana, pasé a una hermana y ella abre el regalo. Y saqué el papel y mi esposo dijo, oh, wow, qué suave, ¿a dónde nos vamos a ir de vacaciones? Y dije, no, es que no estás entendiendo, míralo bien. Entonces, cuando la hermana lo lee, a ver, pastor, préstemelo para acá, y lo ve, y cae la hermana, y mi esposo toma el papel, lo ve, y suelta en llanto, viendo que estaba positivo de 3 meses. Cuando él dijo que estaba positivo de 3 meses, descendió la gloria de Dios sobre toda la congregación, y empezó a caer el Espíritu de Dios, y caía la gente del poder de Dios, tras, unas hablando lenguas, otras cayendo en el Espíritu de Dios, y mi mamá fue una de ellas que cayó allá donde estaba, porque ella estaba con mujer, recibía a la gente en la puerta, ella cayó ahí bajo la presencia de Dios, donde fue algo tan maravilloso. Yo decía en ese momento, Señor, porque fuimos juzgados, hermanos, dentro de este proceso, se escucharon esos comentarios como que, ¿qué pecado tan grande y oculto tendrán los pastores que Dios no les ha dado a sus hijos? Mira, en qué condición lo tiene el Señor por causa de ello. Pero ahora yo estaba emocionada porque decía, Señor, ahora que van a pensar de lo que tú estás haciendo. O sea, pasé un proceso de pérdidas, sí, partieron contigo, sí, perdí la matriz, pero ahora me dices matriz, ahora está tu milagro en mi vientre. O sea, Señor, ¿qué es lo que tú estás obrando ahora? ¿Qué van a decir? O sea, Dios vino y no es que dije, wow, te cerró sus bocas. No.
pero era un poder manifestado de Dios Sí. sobre nuestra vida, sobrenatural. El poder de Dios cayó, gloria a Dios. Entonces, de ahí empezó mi embarazo, donde cual vengo a mi médico y le digo, doctor, estoy embarazada, quiero llevar mi control, y el doctor dijo, no. ¿Cuánto tienes? Pues 3 meses. Tengo que hacerte el grado, estás en el tiempo perfecto para hacértelo, corre peligro tu vida, puedes morir, etcétera, etcétera. Entonces le dije, doctor, espérame. Si Dios me dio una matriz Ajá. y fue perfecto lo que él hizo, entonces no puede hacer eso. Le Sí. me dijo el doctor, si tú no dejas que te haga el grado, Ajá. yo no te puedo atender. Entonces le dije, doctor, pues lo siento mucho. Le dije, está bien. Me retiré, empecé a buscar clínicas y no me querían atender, todas me mandaban al ginecólogo. Nadie le quiere atender. Entonces llegué casi a los 8 meses Ajá. sin ninguna revisión, sin nada. Entonces un amigo que se llama Rigo Jara, quien hace una serie en San Diego, contactó a mi esposo, que eran amigos de juventud, estaban en el barrio desde niños, cada uno crece, se separan, estaban en el barrio, se separan, y él se convierte a Cristo y mi esposo también. Entonces le llama y le dice, hey, vi que eres cristiano, yo también quiero verte, mi pastor va a Tijuana, México a predicar, quiero verte a ti y conocer a tu esposa. Nos manda la dirección y vamos nosotros. Entonces, cuando llegamos, el pastor San Germán está predicando la palabra, que es el pastor de la iglesia Buen Samaritano en la zona City. Entonces cuando llegamos ahí, el pastor está predicando y me dice, se enfoca a mí cuando yo entro y me dice el Señor que lo que llevas en tu vientre es un varón, la cual te dio por nombre David. Pero dice que él cerró las puertas en México porque no nacerá en México. Tu hijo nacerá en Estados Unidos. Porque eso él cerró las puertas aquí en México. Entonces yo dije, ay, ¿cómo va a suceder esto? Wow, dije, pues no tengo visa. ¿Cómo es que van a hacer en Estados Unidos? Yo tengo 8 meses. Solo lo pensé dentro de mí. Entonces cuando, yo sé que no me escuchó él, pero sí me escuchó el Señor. Él te da la vuelta, viene a mi esposo y le dice, así te dice el Señor, varón, que sus visas están aprobadas, que empieces todo el trámite, pero que no hagas como muchos hombres hacen de enviar a la mujer por delante, sino que tú como cabeza, como autoridad, vayas por delante, porque sus visas están aprobadas. Pero empieza allá. Entonces empezamos inmediatamente con los trámites del pasaporte aprobado. Llegó el tiempo de la visa, en la entrevista, y todo así era de aquí a ahí bien cortito. Podíamos escuchar, gente lleva con negocios, cuenta en el banco, casas propias, todo, y era no. Era una americana que estaba delante de nosotros, yo eran varios. Entonces yo decía, Señor, pues todos dicen no, dame chance que sea otra y no ella. Entonces pues nos tocó esa persona misma americana que negaba. Entonces era como que la entrevista cuenta en el banco, pues no, casa propia, pues tampoco. O sea, era todo no. Entonces yo dije, Señor, y ella dijo, estoy preocupada porque todo es no. Ya dígame, no, a ver, última pregunta, ¿son casados legalmente? Pues dijimos, sí. Ay, dijo la americana, por fin un sí. Bueno, permítame un poquito, dijo, voy a la oficina, duró como unos 10, 15 minutos. Cuando ella sale y viene a nosotros, nos entrega una tarjeta a él y una a mí, y nos dice, felicidades, su visa está aprobada. Wow. Todos quedamos, dijimos, Dios lo hizo. Wow. Dios lo hizo, nos entregó nuestra visa. Y entonces en ese tiempo fueron, ¿cuánto tiempo duró eso, hermana? Que le aprobaron la visa, ¿en cuánto tiempo? Fue un lapso muy rápido, fue tan solo yo creo que en un mes, casi el mes, fue muy rápido. Wow. Nosotros seguimos sirviendo todavía en un centro de rehabilitación de mujeres, se llama Ágape, es pura vigilia de noche, todavía teníamos muchos años sirviendo con ellos. Pastora vive en San Diego, Dios le habla a ella, le dice, vas a recibir en San Diego en tu departamento, aquí la vas a atender. Entonces ella viene a Tijuana, estamos nosotros dando el servicio en tu centro en Tijuana, viene y me dice, Dios me habló, tengo que llevarte a San Diego, allá vas a dar a luz, yo te voy a recibir en mi departamento. Yo dije, wow, eso es como algo loco, algo como el Señor no lo esperaba. Me vengo a su departamento, pone gente a mi servicio, gente que me atendía. Fue algo tan especial mi embarazo de David, fue algo tan maravilloso que Dios tuvo cuidado en todas las áreas de antojos, de masaje relajante, de embarazo, de paseos, de chiqueos. Fue algo tan maravilloso. Entonces llegó el tiempo de ya dar a luz. Ya había pasado, ya eran 9 meses, una semana, hermano, de embarazo. Ningún médico me quería recibir en Estados Unidos porque no tenía yo un expediente. Miraban todo lo que había pasado de cirugías, tenía todos mis papeles, les enseñaba, les platiqué todos los milagros que Dios había hecho. Era como que esta mujer está loca. Menos me querían atender, entonces me negaron la atención. El último fue en el chat, de hecho la visa donde llegué. No, me dijeron que no. Salimos, enfrente estaba un particular. Dijimos, ese es el último. Llegamos, cuando entramos, el doctor dice, déjalas pasar. Y la muchacha nos cobra, pasamos. Cuando el médico me mira,
Él me mira y me dice, tu parto ya se pasó, dice, lo que traes en tu vientre es un varón. No, dije, ese tiene que ser algo en Dios, tiene ultrasonidos y nada. Él supo todo, entonces este es Dios. Entonces él se mete, bueno, no es Dios el hombre, sino que era Dios en el asunto. Sí, sí. Pero él es algo en Dios. Dije, entonces él se va a una oficina, digo, Señor, benditas oficinas, se mete, desespéreme, se mete a la oficina y viene y me dice, mi jefe está muy molesto conmigo, pero yo no pude ir en contra de la voluntad de Dios. Te programo hoy para cirugía a las 7:30 y te lo voy a hacer aquí en este hospital que está enfrente de nosotros, que era donde acabábamos de salir, que del Chavo de la Vista no nos habían querido recibir, atender. Entonces yo le dije, doctor, pero vengo de ahí, y me negaron la atención médica. Y él me dijo, es que ahora no vas a ir sola, ahora vas conmigo. O sea, yo sentí como Dios me habló a través de él, diciendo, tú fuiste sola, pero ahora no vas sola, yo voy contigo ahí. Y yo, wow, Señor, gracias. Me dijo, mi jefe está muy molesto conmigo, pero yo no puedo ir en contra de la voluntad de Dios. Él me ha dicho que te done mi trabajo y yo te lo voy a donar. Hermanos, eran como más de 150,000 en moneda mexicana, de pesos, la pura cirugía, porque ya no se habían dado una cotización. Entonces él me estaba diciendo en ese momento, yo te dono mi trabajo, porque así me dijo Dios que lo haga. Yo no puedo ir en contra de la voluntad de Dios, aunque mi jefe está enojado conmigo, yo no puedo ir en contra de la voluntad de Dios. Ustedes solo van a pagar ahí el servicio en el chat, lo que es el pediatra, los días que estés, ya en mí no me debes nada. Entonces yo dije, como que es algo maravilloso que estás haciendo. Me programó 7:30, la cirugía fue un éxito. David sí nació morado completamente, pero sé que él no murió porque era promesa de Dios. Él tuve que darle, después de que él nació, bañitos de sol, era todo transparente, sus venas, todo se notaba de su cuerpo, sus venas. O sea, él estuvo a punto de morir, pero no murió por una palabra que estaba sobre él y sobre mi vida. Entonces nace David. Era sumamente una cantidad muy alta en el hospital, ya ni recuerdo cuánto era, y más se enojó la muchacha, la encargada, porque llegamos con un doctor particular y se hizo un problemón ahí muy grande. La cuestión fue que ella empezó a revisar el estado de mi esposo en Facebook, y después vino y nos pidió perdón y nos dijo, ¿sabes qué, mijo? Ya sé quién eres tú. Tú eres un pastor en Tijuana, ayudas mucha gente, vas a centros de rehabilitación, a la presión. Investigué tu vida y la verdad me ha impresionado tanto. Wow. Vete, lo que me has abonado, llévatelo. Llévate a tu esposa y a tu hija y págame como tú puedas. Nos rebajó muchísimo dinero, pero lo impresionante de Dios fue que yo salí del hospital sin deber ningún peso. Wow. Gente que no nos conocían, familias que no nos conocían, llegaban y depositaban a la cuenta para el parto de nosotros. O sea, cuando salimos, la deuda estaba completamente pagada. Era un poco, como $500, un poquito más que se debía, y el último fue quien lo dio mi pastor. Pagó lo último que quedaba pendiente, o sea, se liquidó por completo la cuenta cuando salí. Híjole, Es como que gloria salí a libre, Dios. sin deber absolutamente nada. Y con su milagro. Y en con su un vida. milagro en mis manos, Ay, qué hermoso. que ahorita ya tiene Wow. 9 años de edad, Davidcito, la cual usted conoce. Vamos Y a enseñar usted- una foto por aquí, ¿verdad? Por aquí la hermana nos va a mandar fotos. Después le decimos a las de multimedia que nos lo editen, ¿verdad? Y que pongan una foto de su niño, ¿verdad? Ahora ya grande. Pastora, ¿qué le podría decir usted a una persona que está esperando un milagro y que tal vez como usted ha estado esperando o tiene una palabra de parte de Dios y aún no se cumple? ¿Qué palabra usted le podría decir a aquella persona que nos está viendo? ¿Qué ánimo, qué oración podría ser por él? Que siga creyendo y confiando y esperando el tiempo de Dios. Que no se desespere. Que los tiempos de Dios son perfectos, pero que provoques tu milagro. Que no te aferres a tu tiempo ni a tu voluntad, sino que sigues creyendo y esperando, pero provocando, accionando, sirviendo, creyendo, no contando el tiempo de que llegue tu milagro, no, porque tu milagro tarde que temprano va a llegar, y más en el momento menos esperado. Amén. A mí me sorprendió el Señor. En el momento menos esperado, que menos imaginé, llegó mi milagro. Era como que no creía que fue como que yo era de piedra, de hierro, que no sentía, no, yo sentí el dolor, yo lloré, yo sufrí, mi corazón fue quebrantado como madre, como mujer. O sea, vino la duda, el temor en mí, o sea, como mujer prácticamente ya no servía. Como madre terrenalmente tampoco ya no servía. O sea, la esperanza terrenal había muerto, pero cuando hay un sí en el cielo, cuando algo se abrió en la eternidad, cual sea la circunstancia, el diagnóstico que hayan recibido de parte del hombre, se va a llevar a cabo. Es ahí en la cual yo me refiero, a pesar del diagnóstico, a pesar de la palabra, que tú permanezcas, que tú provoques tu milagro sobre encima de todo lo que has recibido, tu milagro va a llegar. Amén. Yo por todos lados, que no, y que sí, que esto, y que ya no,
Pero yo le me atreví a creer a Dios, esa palabra que me había dado, junto con mi esposo, y pudimos ver ese milagro realizado de parte de Dios, que fue mi hijo David. Que así es, él se llama David. Pusimos ese nombre que dio. Hermoso. Hermana, la vamos a dejar que usted ore por la gente que nos esté viendo, ¿verdad? Por favor, guíenos en oración ya para terminar, ¿verdad? Para concluir. Guíenos en una oración como el Espíritu la guíe. Lo que el Espíritu ponga en su corazón decirle a las personas que nos están escuchando, las personas que nos están viendo, fluya. Pues más que nada yo quiero decirle en esta hermosa tarde que si tal vez tu esperanza se ha acabado, si tus fuerzas se han agotado, como yo le comentaba ahorita, yo quise caer en depresión, yo no quería ver a nadie, yo quería enterrarme en mi habitación, incluso ni mi familia quería escuchar, pero fue algo que nunca me dejó el Señor, porque cuando tú te enfocas en su presencia, cuando tú has permitido que Él obre en tu vida, es muy difícil poder renunciar al llamado de Dios, renunciar a su presencia. Él nunca me dejó quedarme quieta, encerrada en depresión. Si lloraba, sentía la tristeza, claro, sentía la depresión, sí, pero se iba así como llegaba. No había un lugar para ello, no podía habitar el lugar que le correspondía al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Llegaban familias con necesidades y yo decía, Señor, pero ¿cómo las envías? Esa palabra la necesito yo, ese abrazo lo necesito yo. Pero lo que yo pude entender que a través de aquella palabra que Dios me daba para ministrarle a aquella persona, aquel abrazo que Dios me daba para darle a aquella persona, era la misma palabra y abrazo que yo recibía de parte de Él sobre mi vida, y Él restauraba mi alma, restauraba mi espíritu, restauraba mi corazón. Él iba alientando mi vida, iba fortaleciendo mi fe. Entonces yo me empecé a mover mayormente en la necesidad y a tomar cada necesidad como si fuera mía, al grado que no puedo yo medir si es mi amigo o no es mi amigo, si me es un bien o no me es un bien. Para mí yo no puedo diferenciar eso. Yo oro y bendigo al mismo nivel, a la misma exactitud, sin decir, no, este me hizo mal, no, esa necesidad es mía. Y yo me uno a su necesidad, como hoy me uno a tu necesidad en esta hora. Amén. Sea un problema familiar, un problema con tus hijos, tal vez está en la adicción, y crees que ya no tiene esperanza, que no puedes salir de ello, o crees que has perdido la esperanza en tu matrimonio, crees que ya todo se terminó, crees que ya no hay solución, y tal vez crees que el divorcio es lo mejor. Pero si tú luchas, si Él te dio tu matrimonio y tú luchas por ello, yo te aseguro que tú vas a ver la mano manifestada del Señor sobre tu vida, y que vas a entender que lo que estás cruzando no es para divorcio, no es para muerte, no es para peligro, sino que es para que el poder de Dios se glorifique sobre tu vida, tu matrimonio, tus hijos, sobre tu vida, qué enfermedad que ha tocado tu cuerpo. Amén. Tal vez por mucho tiempo has estado luchando o esperando o deseado el tener aquel milagro en tus brazos, aquel bebé sobre tu vida. Tal vez te has desesperado, no sé cuánto tiempo haya pasado ya. Tal vez tú puedes pensar o creer que ya no hay nada que hacer, pero déjame decirte que no es así. Está hablándote alguien que experimentó el poder de Dios sobrenatural sobre su vida, la cual no había esperanza humanamente, científicamente se había acabado la esperanza, pero es ahí donde entró el poder sobrenatural del Padre en un milagro creativo en mi vida, haciendo aquel milagro de aquella matriz, haciendo aquel milagro de producir aquel hijo en mi vientre, la cual ahora tiene 9 años de edad. Yo te animo que tú le sigas creyendo a Dios, que no escuches voces extrañas, que no entres la duda sobre tu vida, sino que tú le crees que es mayor el que te llamó y que Él cumplirá cada promesa y propósito sobre tu vida. Amén. Pero lo que yo te aconsejo en esta hora es que tú examines tu corazón, que examines tu vida. Si tú crees que verdaderamente estás dando lo mejor de ti para el Padre, porque a veces vamos caminando y avanzando sin examinar, no nos detenemos para examinarnos, para dialogar lo que está dentro de nosotros, lo que está deteniendo la bendición de Dios sobre nuestra vida, nuestra actitud, nuestra arrogancia, nuestro carácter, nuestra incredulidad, nuestro ego, nuestro orgullo. ¿Qué es lo que detiene la bendición que llegue plena y completa? En mi caso fue mi carácter, mi actitud, lo que Dios tenía que obrar en mi vida. El Señor obró de una manera tan especial al grado que hoy puedo ver con libertad los milagros, la sanidad, la restauración de Dios sobre mi vida, y ver los milagros palpables de Dios sobre mi vida y el que me rodea. Porque esta bendición que he recibido no solamente ha sido para mí, traer vida en mi vida y traer milagros sobre mi vida no solo fue para mí, sino para el que me rodea. Lo que recibimos por gracia, por misma gracia damos para el que nos rodea. Entonces yo sé que en esta hora más de una persona va a recibir un milagro sobre tu vida, en aquel vientre, en aquella enfermedad que te ha decretado el médico, la cual tal vez te ha dicho que hay quistes, miomas,
que hay infertilidad por ciertos motivos o razones. Creemos que el poder de Dios va a obrar por encima de todo ello. Aún si solamente no es una mujer que no pueda tener un bebé, que haya infertilidad, sino que también aquella persona que tenga cáncer, que tenga fibrosis pulmonar, que esté batallando con sus vías respiratorias, con el diabetes, con algún tumor, con cualquier enfermedad que en esta hora tú estés batallando, aún sea una hernia que esté ahí que tal vez sea enfermedad en tu columna vertebral, cual sea en esta hora, si tú te atreves a creerle a Dios, si tú te atreves a examinar tu corazón, si tú te atreves a alinearte a la voluntad del Padre, déjame decirte que vas a mirar un milagro sobrenatural sobre tu vida, un milagro creativo sobre tu vida, y que vas a ser testigo de ese milagro vivo del poder de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora oramos delante de tu presencia, Señor, por toda aquella persona, aquel oyente, Señor, que nos está viendo a través de redes sociales, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, así como cada una de mis hermanas están aquí presentes, Señor, así como no solo yo he sido testiga de tus milagros, sino también ella, Señor, así como usted me llevó a orar por mi hermana que está aquí a un lado mío, Señor, cuando por 12 años, Señor, estuve enferma en tratamiento, Señor, usted trajo restauración y sanidad sobre tu cuerpo, Señor. Ella testificó de tu poder, Señor, y muchos audientes, Señor, muchos que nos están viendo a través de estas redes sociales fueron testigos de este testimonio, Señor. Así como cuando me tocó conocer a Suri, Señor, en Mazatlán, que ella quería un hijo más y usted nos dio la oportunidad de orar por ella y vimos el milagro realizado sobre su vida, la cual llegó ese varoncito sobre su vida, Señor. Así hemos mirado muchos milagros con mujeres, Señor, la cual creemos que en esta hora no será el día de la excepción, Señor, que tú vas a obrar sobre aquella mujer, Señor, quitando toda infertilidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy es tu día, persona que me escuchas, joven, padre de familia que me estás escuchando. Hoy es tu día para abrir tu corazón y recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, porque es lo que te va a llevar a un cambio, una transformación, un encuentro en su presencia. Un encuentro con Él lo cambia todo y completamente todo sobre tu vida. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, yo quiero llevarse a que tú hagas esta oración de fe en este momento. Le digas: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia reconociendo que he sido pecador y me arrepiento de mis pecados, Señor. Te pido que me perdones por ellos. Yo abro mi corazón a ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias te damos, Padre, por este tiempo tan maravilloso, porque sé, Señor, que a través de esta transmisión, estuvimos en la conversación, en la plática, y aún durante esta oración, Señor, sé que milagros estaban sucediendo, sé que, Padre, incredulidad que había sobre personas se quitó, Señor, sé que fe fue aumentada, Señor, fortalecida en ti, sé que milagros de sanidades estaban sucediendo, Señor, y sé que tú obraste de una manera extraordinaria en esta hermosa hora, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Espíritu Santo, te sea toda la honra y toda la gloria. Muchas gracias, hermana Lira. Muchas gracias. Fue una Fue un honor tenerla aquí con nosotros. Yo salí ministrada, creo que cada quien salió ministrado de una u otra manera y le queremos dar muchas gracias, hermana, por tomarse el tiempo. Viene de tierras lejanas, ¿verdad? Y nos bendijo mucho con su testimonio. Aumentó mi fe, ¿puedo decirlo? Aumentó mi fe, ¿verdad? Bastante al escucharla, ¿verdad? Y muchas gracias por estar aquí. No sé si tengas unas palabras, Cintia, también. Así como en la conferencia del fin, de la primera que fue por donde más estuve ahí tirada, así, me siento. Postrada. Sí, Dios es grande. Y gracias a todos ustedes por unirse a esta transmisión. No, pues no hay nada más que decir. Gracias, nos vemos en la próxima. Estén atentos ahí, háganle click, like, subscribe, comment, share. Y sí, para la próxima tendremos otro invitado, ¿verdad? Y queremos seguir trabajando juntos y para demostrar lo que es el reino de Dios y el poder de Dios en cada uno de nosotros. Adiós, que les vaya bien. Bendiciones. Bendiciones. Chao.